Hola a todas y todos, bienvenidos a este espacio que es nuestro canal de Gracia y Vida. El día de hoy, jueves, Mensaje al Corazón, me toca compartir con ustedes y a nombre de nuestros pastores Beto y Jimé Vázquez y toda nuestra iglesia, les damos la bienvenida y espero realmente que el día de hoy Dios pueda hablar a tu vida, a tu corazón, como ha hablado a la mía a lo largo de toda esta semana. Toda esta semana yo he estado pensando muchísimo en la manera en la cual mi vida cristiana ha evolucionado, la manera en la cual mi fe ha evolucionado y las cosas que antes quizá me costaba trabajo creer y ahorita ya no. Gracias a Dios, gracias a la oración, gracias a la Biblia y gracias a las personas que me rodean, las cuales me han instruido en la palabra. Y el día de hoy quiero que leas conmigo Colosenses 2 del 6 al 7. Vamos a leer este pasaje y vamos a estar comentando un par de aspectos que para mí son tan importantes para cristianos recién nacidos como para cristianos que quizá ya llevamos muchísimo tiempo en la palabra y sí avanzamos, pero siempre Dios tiene un crecimiento especial para nosotros. No hay momento en el cual nosotros dejemos de crecer, o no debería de haber momento en el cual nosotros dejemos de crecer espiritualmente, porque vivir con el Espíritu Santo viviendo en nosotros, es sinónimo de crecimiento espiritual constante. Entonces vamos a Colosenses 2 del 6 al 7. La palabra de Dios dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Yo pude dividir estos dos versículos en tres partes. La primera parte es la fracción que dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué pasa cuando recibimos a Cristo? Decidir reconocer que Dios existe, decidir reconocer que hubo un Cristo que murió y resucitó al tercer día, es el paso más importante que como cristianos damos. ¿Por qué? Porque quizá eres de cuna cristiana, quizá no, pero siempre hay un momento en nuestra vida en la cual nosotros nos tomamos un tiempo para reflexionar con nosotros mismos, para reflexionar con el Espíritu Santo, aunque tal vez no éramos tan conscientes de Él, y pensamos: ¿será verdad? ¿Será mentira? El mundo me dicta que no hay un Dios, el mundo me dicta que la naturaleza o que yo mismo hago las cosas, pero tomarnos este tiempo y esta acción de pensar que hay un Dios es un paso muy, muy importante que nosotros vamos a tomar. Requiere tiempo para procesar toda la nueva información, para poner en orden las cosas, para ir con otros y decir, no sé, quizá tu familia, quizá tus amigos en tu trabajo, decir: ahora creo en Dios. Decir: quizá voy a dejar ciertas cosas porque sé que Dios no quiere esto de mí. Y reconocer que hay un Dios es un paso de fe muy, muy grande. Todo esto lo hacemos con fe. El saber, el hablar, el reconocer, el avanzar, lo hacemos con fe todo el tiempo. Y es una fe que nace quizá desde el fondo de nuestro corazón, que nace en amor, porque pues llega a nosotros la revelación de que alguien, a pesar de nosotros mismos, nos amó primero. Nos amó y decidimos tener fe en que Cristo, por medio de la cruz, iba a limpiar todos nuestros pecados, iba a lavarnos con su sangre y pues ya somos nuevas criaturas. Creer en todo esto, dar estos pasos de acción, requieren de fe. Entonces, desde el primer momento en el que decides pensar si hay un Dios o no, tú tienes fe. Entonces, esta fe debe de estar acompañada de acciones. Vamos a recordar Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros comenzamos a tener fe, como ya lo dijimos, desde antes. Y esta fe es la convicción de lo que no vemos, es la convicción de que vamos a ser salvos, la convicción de que ya somos salvos. Es la convicción de que cuando nuestra vida termine va a continuar en el cielo con Dios y vamos a estar con Él en el reino.
Es esa convicción la que nos va a permitir permanecer. Y vamos al siguiente punto, que es estar arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Estar arraigados en el Señor requiere de mucha fe y requiere de todo eso que no vemos, porque quizá tú te sientes nueva persona, quizá tú sientes que cambiaste ciertas cosas, pero no estás viendo en dónde estás parado. No estamos, quizá nuestros ojos espirituales no están tan abiertos como para ver que Cristo es el camino y nosotros vamos en Él. No pasa así tal cual. Quizá nosotros querramos ver literalmente aquí a Cristo en carne y hueso y saberlo con nosotros, pero existe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es esa promesa divina que Jesús dio antes de ascender al cielo después de la resurrección. Echar raíces, las plantas cuando echan raíces se les llama que están arraigados. Entonces nosotros comenzamos a seguir a Cristo y empezamos a arraigarnos en Él. Pero esto, ¿cómo sucede? Esto sucede por medio de nuestra relación con Dios, por medio de nuestra lectura de la palabra y por medio de la oración. Nosotros echamos raíces por medio de lo que leemos en la Biblia y por medio de nuestra fe. Esta fe nos da la seguridad de que Cristo está ahí, de que nuestras raíces están siendo cada vez más y más profundas. Pero esto solo sucede si tú lees tu Biblia, si yo leo mi Biblia. No podemos esperar tener un crecimiento interno si nosotros no estamos permitiendo que Dios crezca en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Recordemos que tenemos que amar a Dios con todo, y ese amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, involucra conocerle. Y la manera en la cual nosotros lo conocemos es por medio de su palabra. Entonces, si quizá te cuesta trabajo leer, puedes contárselo a alguien y ese alguien puede estar al pendiente de ti, como anima a alguien más a que esté pendiente de ti, o anima a alguien más a que hagan juntos un plan de la Biblia, de estos que hay en la app, o anímense mutuamente, porque solo así vamos a crecer espiritualmente, por medio de la palabra de Dios. Nuestra fe es fortalecida igualmente por medio de la palabra de Dios. Ok. El Espíritu Santo nos guía, y eso es algo primordial todo el tiempo. Siempre que vayamos a tomar una decisión, siempre que nosotros vayamos a dar un nuevo paso de fe, no vamos a ser nosotros haciendo las cosas, va a ser el Espíritu Santo diciéndonos: oye, Ivonne, es por la derecha, oye, Ivonne, es por la izquierda, como espérate un momento. Pero también un punto muy importante que a mí siempre me gusta recordar, porque es algo que me ha ayudado a crecer muchísimo, es la iglesia. Nosotros aprendemos por medio de las personas que nos rodean, por medio de la iglesia, de las personas que nos han discipulado, de nuestros pastores. Este es un punto muy importante dentro del arraigarnos, dentro del echar raíces y dentro del hacer uso de la fe. Que nosotros podamos expresar a nuestros pastores que necesitamos conocimiento y que nuestros pastores estén constantemente alimentándonos. Por eso es importante congregarnos cada domingo. Ok. Lo primordial siempre va a ser nuestro tiempo con Dios, ya lo mencioné, porque Él quiere revelarse a nosotros. Lo secundario a esto, Dios pone a nuestra comunidad como lo secundario, pero son dos cosas que van de la mano. Nuestro tiempo con Él y nuestra fe debe de ser tan creciente como lo fue a un inicio. En un inicio, cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando aceptamos la realidad de Dios, Dios trae una revelación a nuestra vida de lo que Él es, de quién es Él, de qué es lo que hizo. Y no sé ustedes, pero yo cuando lo comprendí al fin, me sentí tan feliz, pero tan feliz, pero tan feliz, que Dios estaba en todos lados. Después eso fue decreciendo, pero después, gracias a Dios, lo pude retomar. Pero es un amor y es una revelación que Dios nos da tan especial, la cual Dios quiere mantener contigo y conmigo todo el tiempo. Y Dios lo puede hacer, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar su voz y así echar raíces. Ok, la tercera parte de estos dos versículos es
la parte que dice abundando en acciones de gracia. Nosotros estamos hablando de nuestra relación con Dios. Como ya les dije, hay un punto en nuestra vida en la que Dios se revela. Cuando tú entiendes quién es Dios y que Dios es Dios, simplemente, no sé tú, pero hay un agradecimiento natural en nuestro corazón, porque entendemos y más bien empezamos a entender su amor y empezamos a entender su gracia. Y no hay mayor motivo que eso y que Dios sea Dios para agradecerle por todo, por lo que sea. Tenemos que amar a Dios y agradecer por quién es Él, agradecer por lo que ha hecho y por lo que va a hacer. Vamos a leer Marcos 11:24 y dice: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Nosotros oramos, vivimos y agradecemos por fe y con la fe que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo. Este versículo nos dice: pide con fe y te será dado. Pide con fe, orando, bueno, no usa la palabra fe, pero dice ora pensando que recibirás. La fe es tan importante en nuestra vida cristiana que la Biblia dice: con fe, con un grano de mostaza, tú podrías mover un monte. Hay personas que dicen: no, es que no es literal. Hay quienes dicen que sí es literal. Yo creo que si Dios quiere mover un monte del lugar, lo hace. Y ya, porque es Dios. Y esa es la fe que nosotros debemos de tener. Debemos estar totalmente conscientes de que lo que le pidamos a Dios, lo que le expresemos, Él lo va a escuchar. Y Él, conforme a su voluntad, nos dará. Y por eso también tenemos que agradecer, no solo por las cosas materiales, que es lo que regularmente hacemos. Pedimos a Dios algo material, nos lo da y agradecemos. Pero ¿cuántas veces en el día te detienes a pensar y decir: Dios, estoy respirando, gracias. Dios, hoy comí, muchas gracias. Digo, quizás sí oras y agradeces antes de la comida, pero ¿cuántas veces has estado totalmente consciente de que hay personas que no tienen lo que tú? Personas que no tienen una Biblia, personas que no saben que hay un Salvador y personas que no saben que su pecado puede ser perdonado. Debemos de agradecer por eso y por muchas cosas más. Y debemos de agradecer todo el tiempo con fe. La fe es lo que va a mantenernos cimentados en Cristo. La fe es lo que va a mantenernos, aun cuando no tenemos fuerzas, aun cuando no queremos seguir. La fe nos va a hacer seguir adelante, nos va a hacer levantarnos de la cama, leer nuestra Biblia, cerrar los ojos, orar y pedirle a Dios lo que necesitemos y decirle a Dios cuánto lo amamos, aun cuando sintamos que Dios no está ahí, aun cuando sintamos que todo se está derrumbando. Nosotros tenemos que actuar en fe, por medio de la fe que nos da el Espíritu Santo, y hacer uso del Espíritu Santo que está con nosotros todo el tiempo. Está ahí Él queriendo abrazarnos, queriendo levantar nuestras manos, queriendo hacer 1000 cosas con nosotros y revelarnos muchísimas cosas que a veces no le permitimos. Pero regreso al versículo que leímos al inicio. Tenemos que permanecer arraigados, tenemos que permanecer en ese primer amor que llega a nosotros cuando Dios se revela en nuestra vida. Debemos de ser agradecidos y tomar todas esas enseñanzas que la Biblia nos da, tomar todas esas enseñanzas que los domingos o los sábados o los martes de devocional o los jueves de mensaje al corazón escuchas. Tenemos que tomar todo esto y usarlo para que nuestra fe vaya creciendo poco a poco. Quizá tú ubicas cosas que te cuestan trabajo tener fe, como las finanzas. Toma un tiempo para orar por tus finanzas y ora sabiendo que Dios te va a dar. Ora sabiendo que Dios va a hacer, pero no solo te quedes ahí. Bendice tú a otros con tus finanzas. Bendice con fe. Si te cuesta trabajo pensar que Dios va a tomar el control de tu familia porque ves que un hijo anda por acá y quizá tu esposo o tu esposa del otro lado y tú estás en medio, ora con fe, sabiendo que Dios te va a dar la salvación para tu familia, porque es una promesa que viene de Dios. Haz las cosas y actúa con fe.
Mantente firme en esa fe y arraigado en el Espíritu Santo todo el tiempo, arraigado en las promesas que Dios te da. No hay mayor promesa que la palabra de Dios. Y hoy está llena de muchísimas promesas, de muchísimos planes que Dios tiene para nuestras vidas terrenales y aún después de la muerte. Nosotros tenemos la esperanza de que vamos a poder estar con el Espíritu Santo, que vamos a poder estar con Dios en el reino, sentados con Él a la mesa. Y no hay mayor regalo que este. Entonces hay que ser agradecidos todo el tiempo, en las buenas, en las malas, todo el tiempo, porque Dios es Dios, nos ama y nos ha dado tanto y nos ha dado fe para usarla. Y es un gusto para mí compartir con ustedes el haberles contado qué es lo que Dios ha hablado a mi vida. Espero que ustedes puedan darse una vuelta a nuestro canal. Apenas el hermano Héctor hizo un devocional muy padre, también se los recomiendo, y tenemos aún muchísimo más material. Ustedes pueden explorarlo y sé que Dios va a bendecirlos como bendice en nuestras vidas muchísimo. Los esperamos el día martes de devocional y el próximo jueves también, que va a ser de mensaje al corazón como siempre. Muchas gracias y que Dios los bendiga.